En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en las elecciones europeas que se celebran este fin de semana aquí en Europa. Nos acompañan en este estudio tres invitados. Carmen Vela es la corresponsal de la cadena SER aquí en Francia. Bienvenida, Carmen. Gracias, encantada. Contamos también con David Marguerit, presidente del Think Tank European Data Lab. Bienvenido, David. Buenos días. Y contamos también con David Matei, el corresponsal de la televisión suiza aquí en Francia. Bienvenido, David. Buenos días. Elecciones europeas 2019, hoy en Primera Plana. Pues más de 400 millones de europeos de 28 países distintos están convocados a las urnas para elegir al nuevo Parlamento Europeo en unas elecciones que va a poner a prueba la fuerza de esa derecha nacionalista en varios países de Europa. El nuevo Parlamento que salga de las urnas tendrá varios retos sobre la mesa: ver cómo acaba ese divorcio doloroso que es el Brexit, los retos medioambientales, las políticas de asilo y también el posicionamiento de Europa en esta guerra comercial abierta entre Estados Unidos y China. Los europeístas no solo van a tener que luchar contra los eurófobos, también contra las altas tasas de abstención que normalmente estos comicios registran en varios países. Enseguida planteo estas cuestiones a nuestros invitados. Antes vamos a repasar algunas de las portadas que nos deja la prensa. Portadas como esta del diario Le Monde. La extrema derecha en el corazón de la campaña, con esa foto de los líderes nacionalistas reunidos en Milán el pasado fin de semana. El semanario Le Point, la increíble internacional nacionalista, con Salvini como nuevo hombre fuerte de Europa. También Salvini es protagonista junto a Le Pen y Víctor Orbán en esta portada de l'Obs que titula Vivir con el populismo, algo a lo que ya se han acostumbrado en varios rincones de Europa. Y en una entrevista al diario italiano La Repubblica, el expresidente François Hollande advierte de que de las urnas puede salir una Europa bloqueada. Bueno, Carmen, los sondeos muestran que el próximo Parlamento Europeo van a perder fuerza las dos grandes familias políticas, tanto los conservadores como los socialistas. Y la gran pregunta es cómo de fuerte puede ser la ola de esa internacional nacionalista de extrema derecha. ¿De qué factores puede depender que esa ola tenga tal dimensión? Bueno, en muchos países se ha planteado como un referéndum contra los gobiernos establecidos democráticamente. El problema es que los nacionalistas utilizan cualquier recurso, aunque sea la mentira, aunque sea la exageración más absoluta, para llegar al poder y acabar con la democracia en Europa e incluso con la democracia en los países respectivos. Y yo creo que aunque lleguen lejos, podrían obtener el 25%, pero ojalá que no lo hagan, porque podrían poner en dificultad, desde luego, las políticas de más Europa que quieren el resto de los partidos o la mayoría de los que no son nacionalistas. Pero de todas formas tienen muchas diferencias entre ellos. Cuando hablamos de internacional nacionalista es una contradicción. Ellos quieren la soberanía para sí mismos y eso contradice el llegar a acuerdos con los demás. Luego tenemos que ver el problema que tienen con la financiación rusa, algunos, otros con la influencia americana. Por ejemplo, los países del este de Europa que tienen partidos nacionalistas no quieren saber nada de Rusia. En cambio, austriacos, hemos visto el escándalo reciente con el canciller austriaco en Ibiza, con ese vídeo. Y otros, Francia, Le Pen pues no tendría ningún problema en acercarse a Rusia, tampoco a Estados Unidos, le hace asco a los nacionalistas americanos como Bannon, por ejemplo. En fin, es difícil. Tenemos a gente de muy diverso pelaje, quizá el único hilo conductor común dentro de esa internacional nacionalista, como la ha bautizado Salvini, sea el discurso antiinmigrante, quizá el único punto en común, David. Sí, bueno, tienen este punto en común y están de acuerdo que para ellos hay un problema de inmigrantes, mientras que este problema, bueno, ahora sabemos que hay menos inmigrantes que vienen de Europa hoy de comparación con 2 años en 2015.
Y entonces el problema no es tan fuerte hoy como fuera fuerte en el pasado. Y vamos a ver, creo que es una pregunta muy importante para el futuro del Parlamento, que son las alianzas entre estos grupos, porque ahora, por ejemplo, Marine Le Pen, que se dice que tienen alianzas con otros partidos de la extrema derecha, pero en el Parlamento creo que estas alianzas va a estar un poco más débiles, un poco más complicado. Y vamos a ver si pueden tomar decisiones y pueden tener un poder juntos. Y eso no está seguro. Uno de los grandes protagonistas de estas elecciones, sin duda, es, como lo llamaba antes, creo, la revista Lobs, Salvini, ¿no? El nuevo hombre fuerte de esa internacional nacionalista. Davide, ¿cuál sería la visión que él tiene del futuro grupo de la internacional nacionalista? ¿Hacia dónde podría dirigirse? Bueno, él intentará pesar, evidentemente, intentará primero ser el líder de este grupo, ¿no? Pasando por delante a Marine Le Pen, y luego la idea que tiene, imagino, es pesar cuanto más posible, ¿no? Al final es poder, al final es ganas de realmente cambiar las políticas europeas desde dentro, porque ya no lo quieren hacer desde fuera. Ahora ya quieren cambiar la Europa. Dependerá de qué grupo puedan crear, ¿no? Lo recordaban los otros invitados. Es un grupo muy heteróclito, es un grupo que podría ser... digamos, está compuesto por muchísimas fuerzas diferentes. Hay dos posibilidades, creo. Una es que intenten crear un grupo muy grande, pero muy poco cohesionado, que intente bloquear, y el otro que sea un grupo más pequeño, que sea un poco la alternativa del PPE, de los conservadores europeos. Exacto, una alternativa a la derecha, un poco más radical, más soberanista, y en este caso podrían efectivamente pesar. Creo que va hacia eso. Si son la segunda o tercera fuerza, creo que ya sería un enorme éxito en todo caso. No sé si para los europeístas, Carmen, es mayor enemigo los partidos eurófobos o la abstención. Recordemos la tasa en 2014 fue del 43%. Sí, la abstención es un problema enorme porque demuestra que o bien no interesa al Parlamento Europeo o bien la gente no se entera. En cualquiera de los dos casos es muy peligroso. Es impresionante. Mucha gente no sabe que entre el 60 y el 80% de las políticas que se aprueban en los parlamentos nacionales dependen ya de directivas, de reglamentos que se aprueban en Bruselas. Es decir, tenemos una soberanía europea compartida ya en muchísimos temas. El que no lo quiera comprender, pues verdaderamente es un fallo enorme y un problema para los partidos nacionales, pero también es verdad que han tenido mucha culpa los gobiernos hasta ahora. Se echaba la culpa de todos los problemas a Bruselas y generalmente no se pone en valor cuando hay políticas que dependen y que son muy buenas y que vienen de Bruselas, ¿no? Aquí en Francia, Macron cumple 2 años, llegó como una especie de salvador de Europa y ahora casi intenta salvarse a sí mismo después de la grave crisis de los chalecos amarillos. No sé, David, si podemos interpretar las elecciones europeas en Francia como un plebiscito hacia la figura de Macron. Sí, bueno, claro que las elecciones europeas en Francia está presentado como una elección para o contra el presidente Macron. Cosa que suele ser tradicional también, por otra parte. Sí, es muy tradicional, porque me recuerdo durante la votación para los tratados de europeos, Jacques Chirac estaba el presidente de Francia y también esta elecciones estaba contra Paul Jacques Chirac. Y es algo de cultural y también, como ha dicho mi compañera, es algo que hay que ver con el conocimiento de la gente en Europa. Es que en Francia no conocemos muy bien la Europa, no sabemos exactamente qué hace la Europa, las políticas que vienen de la Europa, y entonces no se interesa a las políticas de Europa. Y por eso los partidos, si quieren tomar votos, si quieren tener un buen resultado, tienen que poner adelante sus candidatos, su líderes. Entonces vamos a una elección que se trata de Macron, que se trata de Marine Le Pen.
mientras que los candidatos de estos partidos no son Macron o no son Le Pen, son Bardella, son Nathalie Loiseau, son otras personas. Otras personas. Sí. Aunque en este caso yo creo que sí que hay una apuesta grande de la extrema derecha. Marine Le Pen se ha planteado efectivamente como una revancha, pienso yo. Sí. Ella perdió... Una tercera vuelta. Sí, ella perdió en las elecciones presidenciales y además perdió por el tema europeo claramente, quedó en ridículo en varios debates, demostró que no sabía nada, que todo su programa dependía de salirse de la Unión Europea y que eso los franceses no quieren. Los franceses son muy críticos con Europa, pero no quieren salirse de la Unión Europea y no hacen ascos al euro, que ha sido una moneda fuerte y que ha defendido en los peores momentos la economía. Por otro lado, también la En Marche, quizás también por falta de ideas, por falta de, no lo sé, de iniciativa, ha dejado que se planteara así. Loiseau no ha sido muy buena en plantear temas... La candidata de Macron, sí. Exactamente, en plantear temas europeos, que Macron los tiene. Si hay una cosa en la que ha estado coherente desde el comienzo es su planteamiento europeo, y ahí no ha funcionado bien. No lo ha defendido bien. Salvini, Macron, protagonistas. Otro protagonista, Pedro Sánchez, consolida su poder en España y hoy por hoy es el emblema de una socialdemocracia venida a menos durante los últimos años en Europa. ¿El socialismo europeo, os pregunto, Carmen, David, que conocéis muy bien España, fía todas sus cartas a Pedro Sánchez? Bueno, todas sus cartas, ¿no? Parece que Timmermans en Holanda va a tener... El candidato a presidir la futura comisión, sí. Sí, es vicepresidente de la comisión y parece que puede obtener buenos resultados según los primeros o los últimos sondeos, mejor dicho. Pero es verdad que es una sorpresa. Sánchez mismo creo que hace 2 meses no se lo hubiera creído que podría llegar a ser el segundo partido socialista más importante de Europa. Si realmente los franceses quedan tan mal como les prometen las encuestas, ¿no? Pero cuidado, la socialdemocracia alemana, aunque está en baja también, es todavía muy fuerte. Sí, David. No, digo, toda la península ibérica, además está Portugal con Costa. También Portugal. Es verdad que Italia también, el PD ha perdido muchos votos, pero llevará votos. Creo que es muy importante Sánchez para Francia. Me llama mucho la atención el anteúltimo debate. El candidato del PS, Glucksmann, francés, ha sacado, cuando le han pedido sacar una foto, la foto de Sánchez. La referencia, sí. La referencia... Ayer volvió a hacer referencia a él. Exactamente, o sea, antes era quizás España que miraba a los socialistas franceses, ahora son los franceses que se sacan Siempre hay que intentarlo. Es la esperanza, ¿no? Es la esperanza, lo que pasa es que el Partido Socialista francés está en cenizas, en un 5%. Por eso. Vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24, nosotros hacemos una breve pausa y enseguida continuamos aquí en Primera Plana. ¿Eres estudiante de periodismo